Ok, vamos a comenzar. Queremos agradecer a todos por estar presentes en esta actividad y saber que esta conferencia, al igual que otras actividades que hemos realizado en el mes de noviembre, están enmarcadas en el programa del 9 y 10 de noviembre de 1938. Y bueno, para aquellos que lo conozcan o aquellos que no, este programa hecho por la Alemania nazi, donde 267 sinagogas fueron destruidas, más de 7.000 negocios de judíos fueron dañados o destruidos y 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, mientras las autoridades alemanas miraban sin intervenir. En Alemania, también como parte de la postura oficial actualmente, representa uno de los capítulos más oscuros de su historia. Y bueno, el programa de noviembre de 1938 marca el paso a la expulsión sistemática de la vida judía visible para todos los ciudadanos. Bueno, nada más como comentario, en estos días en Berlín se inauguró un monumento de adoquines para tropezarse con la historia, en este caso la de los empleados y diplomáticos que fueron perseguidos por los nazis. Y bueno, como ya realizamos, para los que estuvieron o no, se realizó el conversatorio sobre la música clásica y el holocausto. En esta ocasión vamos a tener al doctor Ariel Gelblum, pero esta actividad es lograda gracias a nuestra facilitadora y experta en temas del holocausto, Nora Fishback, quien va a hacer la respectiva presentación de Ariel, porque estamos realizando esta actividad el día de hoy. ¿Quién golpea tu puerta? Nora. Gracias, buenas tardes. Gracias por darme el honor de presentar a Ariel, en realidad, y no soy tan experta, el experto aquí es Ariel más que yo. Quisiera simplemente mencionar que uno de esos 30.000 judíos fue mi abuelo, Zichrono Libraja, Max Fishbach, quien fue llevado al campo de concentración de Dachau. Sin más preámbulo, porque es algo muy personal para mí, y debería ser para todos los judíos, comienzo a leer el currículum, que si tuviera que leerlo, estuviéramos toda la tarde, de Ariel Gelblum. Entonces voy a leer lo que pueda leer de él. El doctor Ariel Gelblum, abogado, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde el año 2015. Fue miembro fundador y se desempeñó como secretario de su junta directiva desde sus inicios. Representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, o IRA por sus siglas en inglés, International Holocaust Remembrance Alliance, y participó de las actividades más significativas de la oficina. En su actual rol como director del centro, es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Latinoamericano, Parlatino. También es miembro internacional del Legal Forum for Combating Antisemitism y el Legal Network Initiative. En ambos casos, organizaciones como abogados que comparten estrategias para combatir los nuevos temas del antisemitismo por medios jurídicos. Y es destacado impulsor de la adopción precisamente de la nueva definición de lo que es el antisemitismo por la IRA, y destacándose entre ellos en la OEA, el Congreso de la Nación Argentina, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cuyo, Tucumán, la Asociación de Fútbol Argentino, etc. Expuso en los más diversos foros, y lo que más me impresionó es que inclusive en la Cámara de los Lores del Parlamento británico. No quiero seguir extendiéndome en el currículum, sino darle la palabra, pero sí 3 palabritas más. Ariel, te considero mi profesor, eres un apasionado sobre no nada más este tema, pero lo que más me llama la atención de la actividad que profesas es que luchas a diario contra el antisemitismo. Ese es tu trabajo. Claro, lo haces legalmente
y te has dedicado, porque veo cada vez que me mandas un artículo, una cosa que se logra una ley, y estás en eso, en la acción, no te quedas nada más en las palabras. Y como no es suficiente el never forget, tú estás en el never again is now. Entonces, bueno, con eso te cedo las palabras. Bueno, muchas gracias. La verdad, agradezco tu apasionada. La verdad que la valoro mucho. Creo que haber conocido, haber tenido esta relación con Nora desde el principio de la pandemia casi, fue una de las cosas de otros lugares con quien uno puede empezar a compartir y transmitir y recibir por parte del resto. La charla de hoy tenemos enfocado en un tema, digamos, que le pusimos. Realmente cuando hablábamos o pensábamos cómo titular esta charla, creo que es recurrente para muchos de nosotros pensar en el poema del pastor Niemöller, un pastor protestante que en 1946 escribió no una, sino a partir de ahí casi 10 o 15 versiones diferentes de este mismo poema, porque lo iba repitiendo en distintos discursos. Voy a dar una de ellas como para ponernos en tema. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, tampoco protesté porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Digo que hubo 1000 versiones, porque en algunas otras, si vamos a buscar, vamos a encontrar que se refiere a las personas incurables, los testigos de Jehová, a los civiles de países ocupados por los nazis, a los católicos. Siempre va desde lo más pequeño. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero Niemöller fue además víctima del nazismo y fue encarcelado en más de una oportunidad, justamente porque manifestaba esta oposición. Ahora, uno diría, qué buen poema, qué políticamente correcto, qué bueno esto de hablar de que uno siempre debería alzar la voz por los demás también. Pero lo que nosotros no sabemos, o no siempre se sabe, es que Niemöller lo efectúa esto como una autocrítica. Primero, de ver que las cosas iban avanzando y que él no había levantado la voz. Pero, ¿saben una cosa? Hay algo mucho más complicado. Niemöller se autocritica porque cuando comienza a actuar el régimen nazi, él lo apoya. Él apoya las medidas discriminatorias llevadas adelante contra los judíos. Niemöller sostiene de que Hitler lo traicionó y que lo traicionó porque le había prometido que él nunca iba a pasar a la violencia. Él estaba de acuerdo con la quita de derechos a los judíos. Por supuesto, Niemöller hace esta crítica, autocrítica, y la deja clara y concreto. Luego fue un reconocido luchador por distintas causas, muere en 1984.
y entre otras cosas fue uno de los que, una de las voces que se alzaron contra la guerra de Vietnam. Pero esto no quita de que él fue parte, en su momento, fue parte de este sistema perverso. Este sistema perverso que comenzó primero discriminando, estableciendo determinadas leyes de discriminación que, como veíamos, algunas personas creían que, bueno, no estaban del todo mal. Pero esta discriminación, cuando fue normalizada, cuando fue aceptada, saltó a una nueva etapa, que ya era la deshumanización. Es decir, ya no solamente le quito derecho y ya no son ciudadanos o no tienen los mismos derechos los judíos en Alemania, sino considerar humanos. Primero se los empieza a considerar ratas, parte de un cáncer. Hay libros donde los presenta como hongos venenosos. Es decir, hay una sucesiva deshumanización. Ya no solamente dejan de ser humanos que tengan los mismos derechos, sino que ya ni siquiera son humanos. Y que en algunos casos hay animales que merecen más derechos. ¿Cuándo es el momento de sostener que esto es tarde? Y de levantar la voz cuando uno ve que estas cosas suceden. Yo pregunto y llevo a que empecemos a pensar, primero, ahondar un poquito más sobre el contexto de lo que veníamos hablando. El pogrom de noviembre, que estamos conmemorando hoy, es, yo diría, el punto exacto, o si tenemos que elegir un momento, en el cual se utilizó como globo de ensayo definitivo. Hubo otros globos de ensayo anteriores. Los nazis habían intentado establecer, por ejemplo, un programa llamado Action T4. Este programa lo que significaba era que ellos se veían a sí mismos como una sociedad de seres perfectos. Y las personas con discapacidad no deberían tener lugar en esta sociedad. En el momento y que por supuesto tenían muy en claro de que no lo podían hacer a la vista de todos, entonces sostenían de que iban a generar tratamientos especiales para... Y bueno, y generalmente después le contaban a los familiares que hubo un accidente, o que hubo algo que falló, o algo que no anduvo como correspondía, y de una u otra manera, los familiares de todos, las personas con capacidades diferentes, iban enterándose de que de una u otra manera fallecían. Y aquí sí, la iglesia protestante, la iglesia católica levantaron la voz. Y este programa fue expuesto, y este programa tuvo que ser dejado de lado. Fue el primer intento de una solución final, y no avanzó. Por lo tanto, cuando algunas voces se levantaron, los nazis no pudieron avanzar. La muestra de la existencia del pogrom de noviembre fue la muestra de que con los judíos sí podían avanzar, que sí tenían claro que iban a poder avanzar. Lo sucedido durante esa noche es la muestra más clara, la definición que nosotros podemos encontrar de un Estado perverso. La existencia de un Estado es una... A ver, ¿cómo lo podemos definir? Vamos a buscar una definición fácil. Es una organización jurídica nacional para tratar de administrar lo que sucede en un determinado país o dentro de una frontera. Y generalmente se espera de un Estado que lo que haga es que trate de administrar de la mejor forma posible para tratar de lograr el mejor estatus de vida para los ciudadanos que viven en su interior.
Este no era un Estado pensado para eso. Esto fue un Estado absolutamente tergiversado en su mentalidad. Los funcionarios tenían que asegurarse o generar este tipo de organización absolutamente antinatural. Los jueces, que son aquellas personas que en nuestras sociedades elegimos para que hagan cumplir la ley, aquí estaban para justificar leyes absolutamente inhumanas y perversas. Los médicos habitualmente estudian cómo curar y evitarnos el dolor. Hacían experimentos con humanos y estudiaban cómo mejorar la raza aria y que habían otros que no tenían los mismos derechos a la salud. O eventualmente establecer programas como el Action T4, de cómo determinadas personas, en lugar de ver cómo evitar determinados sufrimientos, era cómo los quitaban de la sociedad. Los bomberos, uno pensaría, y bueno, ¿y los bomberos? Los bomberos, que habitualmente son las personas que tienen que evitar un incendio, durante el pogrom de noviembre, su función era que solo se incendien las sinagogas y las casas de los judíos, y que el fuego no alcance las propiedades gentiles. Las fuerzas de seguridad, que tienen que ocuparse justamente de la seguridad física de los ciudadanos y de sus cosas, estaban para resguardar de que el daño sea solo afligido hacia los judíos, y que aquellos que no deberían tener que sufrir ningún daño, sino que, digamos, que esta horda desatada no sea tan desatada, sino que esté más controlada, para poder enfocar hacia dónde tenía que dirigirse la rabia antisemita. Como vemos, no hay un solo estamento de la sociedad que no esté al servicio de un sistema absolutamente antinatural y perverso. Eso fue el régimen nazi. La noche entre el 9 y 10 de noviembre de 1938, al ver que inclusive desde el Estado fue promovida esta acción, donde se dio vía libre para desatar toda esta barbarie dirigida y controlada, es el inicio y el globo de ensayo que permitió la Shoah posteriormente. ¿Por qué? Porque nadie protestó. Porque no hubo una iglesia católica o una iglesia protestante en Alemania que sostenga que eso estaba mal. No hubo gobiernos extranjeros que hayan retirado que hayan hecho protestas en organismos internacionales o que hayan elevado protestas al gobierno nazi. Hubo silencio. No hubo grandes movimientos de organizaciones de la sociedad civil que en el mundo hayan expuesto la barbarie de lo que estaba pasando. Es más, todo lo contrario. Veníamos en un año que es absolutamente infame, el año 38, que además de haberse fagocitado primero a Austria y luego a parte de Checoslovaquia, los Sudetes, el mundo, entre comillas, civilizado, ya había mostrado lo poco que le interesaba el futuro de los judíos de Alemania. Tanto es así que se organizó una conferencia como la conferencia de Evian. Evian, para quienes saben, está en Francia. Quienes no saben, perdón. Pero la conferencia se iba a llevar a cabo en Ginebra, en Suiza, y los suizos tan neutrales
dijeron que ellos no querían que se lleve adelante esta conferencia en su territorio y cruzaron el lago al lado francés para poder llevar adelante la conferencia, por iniciativa del presidente Roosevelt. 38 países estuvieron representados en esa conferencia, donde el objeto era, supuestamente la citación era, ¿cómo salvamos las naciones del mundo a los judíos que viven en Alemania? De los 38 países, 37, cada vez que les tocó exponer, era para sostener por qué no podían llevarse judíos. El único que ofreció asilo para algunos judíos, hombres, solteros y hasta 10.000, y que sean campesinos, vaya a encontrar 10.000 hombres campesinos judíos en Alemania en 1938, fue sorprendentemente para los que yo se lo cuento hoy, la República Dominicana de Trujillo. Trujillo, un dictador latinoamericano, y uno decía, pero ¿dónde le surgió esta bella actitud humanitaria de querer salvar judíos? A él no le importaba mucho que eran judíos. Para él eran hombres blancos que quería casar con sus negras y mulatas para poder emblanquecer su población. Aún así, logró que determinada cantidad de personas puedan escapar de la Alemania nazi y fundar una colonia agrícola en el norte de la isla, en un lugar llamado Sosúa, que hasta el día de hoy todavía existe. Si de algo sirvió, bienvenido sea. El mismo año, un barco partió desde Hamburgo, llamado el St. Louis, hacia Cuba, donde muchos judíos suponían que habían comprado visas y habían acompañado un dinero para que algún funcionario cubano les permita bajar. Pero aquí que los compañeros de este funcionario cubano se enteraron de que ese dinero no iba a ser compartido, destituyen a este funcionario y los demás, al no recibir absolutamente nada, no permiten bajar a nadie. El barco se redirige hacia los Estados Unidos, hacia Miami, 150 kilómetros, para tratar de hacer esos 150 kilómetros que permitan, que eran la diferencia entre la vida y la muerte. Y Estados Unidos tampoco los deja bajar. El fracaso de la conferencia de Evian y la vuelta del barco San Luis nuevamente hacia Europa, donde casi todos los que viajaban en ese barco tuvieron destino de campo de exterminio, fue la mayor propaganda que pudo llegar a tener el régimen nazi para mostrar, bien, nosotros estamos haciendo una política explícita para solucionar el problema judío y ustedes no se hacen cargo. Les damos nosotros la oportunidad de que se lo lleven y ninguno de ustedes los quiere. Con lo cual, déjennos resolver el problema. El pogrom de noviembre es consecuencia también de ese silencio y ese rechazo que la comunidad internacional adelantó al no recibir en San Luis y al rechazar recibir personas en la conferencia de Evian. Yo quiero aprovechar la ocasión para que nos hagamos algún planteo como el que nosotros exigimos hacer a los alemanes o a la gente de bien y que el pastor Niemöller reconoce no haber hecho. Nosotros recibimos todos los días un sinfín de información de un montón de situaciones en todos los lugares del mundo, en todas nuestras redes sociales, y estamos hiperconectados. De toda esa información que recibimos,
¿tomás o toman ustedes alguna conclusión de que quiénes son buenos y quiénes son malos? Para decirlo en términos infantiles. Ahora, si tomamos esta posición, yo doy por sentado de que uno siempre se pone del lado de los buenos y que los malos son los otros. A la gente con la que uno no está de acuerdo con todas estas posiciones, ¿qué le desea? ¿Le desea que le vaya bien o quiere que sufra todo lo que el universo le pueda enviar? Vivimos en países donde habitualmente las mayorías toman decisiones. Que la democracia eventualmente se refiere al gobierno de la mayoría. Pero tomamos en cuenta lo que le pasa a las minorías, porque una democracia es el gobierno de las mayorías, pero es tan fuerte o es tan sólida como la defensa de los derechos que le brinda a las minorías. Si las minorías no tienen garantizados determinados derechos, esa democracia está en problemas. La pandemia, la cuarentena, el COVID, ha sacado lo peor de nosotros. No nos mejoró. No nos mostró humanos, no nos mostró solidarios. Escuchamos todos los días tremendas teorías conspirativas buscando quién tiene la culpa, si alguien lo generó, si alguien quiere un nuevo orden mundial, y a quién nosotros le dejamos o le depositamos todos nuestros males. Hemos cerrado fronteras, hemos considerado extranjeros a gente que está sufriendo, que por una u otra razón se fue. Toda esta situación no nos hace para nada buenos. ¿Qué hacemos frente a todo esto? Las redes sociales muestran todos los días un incremento del discurso de odio. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Contestamos con más odio o bajamos el tono de la discusión? El discurso de odio no puede de ninguna manera, escudarse en la excusa de la libertad de expresión. Libertad de expresión de ninguna manera incluye al discurso de odio. Karl Popper, un filósofo, sostenía y nos preguntaba, ¿tenemos que tolerar a los intolerantes? No. Es una pregunta que ahora voy a responder. No me spoilees, como dicen los chicos. Él sostenía la siguiente paradoja: si nosotros toleramos a los intolerantes y los intolerantes se hacen con parte del poder, van a lograr que la sociedad no sea tolerante para con nosotros y nos quitan del juego de la sociedad, que no es otra cosa que lo que estamos conmemorando hoy. Haber tolerado a los intolerantes hasta que se hicieron con el poder. Yo pregunto, ver agentes de Hezbollah libres por la región no nos tiene que hacer elevar el nivel de alerta. Ver que comunidades judías en Estados Unidos son atacadas físicamente, como nunca antes en la historia, ¿no nos hace elevar el nivel de alerta? Ver que hay países en los cuales en Europa sugieren no movilizarse con kipá por las calles, ¿no nos eleva el nivel de alerta? Ver que hay casi consenso entre distintas fuerzas políticas que están ante una elección presidencial dentro de 15 días en Chile,
para llevar adelante leyes que no tienen nada que envidiar a las leyes de Nuremberg, donde, por ejemplo, entre otras cosas, hay formas de esconder que se refieren a Israel, pero si algún país en los términos de Naciones Unidas es acusado como ocupante, sus productos sufrirán una sobretasa de forma tal de que la importación ya no tenga sentido. O, por ejemplo, sostener que los ciudadanos chilenos que han hecho el servicio militar en otros países, léanse entre paréntesis, Israel, pero no es que lo digo yo, lo dice el propio promotor de la ley, que lo dijo sin saber que la cámara estaba prendida, cuando estaba usando una bufanda con forma de kefía. Yo no quiero terminar con esto sosteniendo un mensaje desalentador. Es al revés. Yo creo que hay buenas noticias. No todas son malas. No tenemos la misma situación de ninguna manera que la que existía en 1938 por distintas razones. Primero, algunos de los países en los que vivimos tienen mucho mejores leyes y nosotros estamos mucho más alerta. Tenemos instituciones, como decía Nora, gente de acción de todos los días, de que hace reclamos concretos y cuyo trabajo es ese. Y con mucho orgullo digo que es mi trabajo. Elevando o manteniendo alto el nivel de alerta y haciéndolo ver en el trabajo cotidiano. Ser las instituciones que no existieron en la década del 30. Denunciando racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas, terroristas. Existe Israel. Y es una existencia que tenemos, que les molesta mucho. Tanto a los de un lugar como a los del otro. Acá no es una cuestión de nazis, es una cuestión de antisemitas, y los antisemitas no son ni de derecha ni de izquierda, son el odio viene desde todos lados. Y el contexto internacional nos muestra de que el conflicto, el llamado conflicto árabe-israelí no existe. Hoy es un conflicto de determinada dirigencia de las comunidades palestinas con Israel. Ni siquiera me atrevería a decir palestino-israelí, porque no todos están de acuerdo en esto. Ya se empiezan inclusive a escuchar voces de palestinos que dicen estamos dispuestos a un acuerdo con Israel. Los acuerdos de Abraham nos pusieron sobre la mesa esto, de que el mundo árabe no está alineado detrás de estos reclamos que siempre sostuvieron que no a negociar. Es una lectura de un mundo diferente. La definición de antisemitismo y organismos como la IRA, que tanto impulsamos por llevar adelante, son elementos jurídicos de todos los días, donde le exigimos, por ejemplo, a jueces, fiscales en los países donde esta definición ya existe, que para ver si algún hecho es o no antisemita, ya no hay que ver si hubo una intención o si alguien se sintió ofendido. No, es un hecho objetivo, hizo un acto que está dentro de la definición. Ya no tenemos que ver cómo se sintió la persona. Y no tenés que indagar sobre eso. Creo que tenemos que recordar, sí. Tenemos que actuar, sí, también. Y tenemos que tener el alerta alta. Muchas gracias. Quisiera una sola pregunta, que es, ¿qué te parece lo que pasó hoy en Alemania? De que juntaron 3 fechas, 1918, que es la República de Weimar,
el pogromo de 1938 y la celebración de 1989 con la caída del muro de Berlín, porque se generó mucha controversia, porque ahorita estás como confundiendo a la gente y mezclando celebración con una fecha que debería recordarse y conmemorarse seria y tristemente. Te voy a decir dos cosas. Primero, no te creo. Cuando me decís que es la única pregunta que me vas a hacer, no te creo. La segunda, vas a escuchar, y no está mal, de parte de mí decir no sé. No sé porque no tuve durante el día de hoy la ocasión de poder leer de qué se trata. No es una excusa, sino que estoy en pleno trabajo y todavía no pude ver qué es lo que sucedió hoy en Alemania para poder decir. Lamentablemente no se lo voy a poder contestar a todos, pero a vos te lo voy a contestar apenas lo sepa. Pero me parece que cada cosa merece su tiempo. Hay efemérides que tienen que ser recordadas de una forma clara y concreta. El año que viene vamos a preparar todas las conmemoraciones que nosotros podamos hacer, porque en mayo del año que viene se van a celebrar 80 años de la conferencia de Basel. El momento en que 15 personas, altos cargos nazis, 8 de ellos con doctorados de altas universidades, se reunieron para poder resolver cuál sería la forma más económica, rápida e indolora de llevar adelante la solución final. Pero esto será tema para mayo. Así que fijémonos si eventualmente hay alguna otra pregunta de alguien de los asistentes. Sí, yo tengo una pregunta. Aquí. Justamente hoy había una noticia sobre que los policías en Austria recibirían su propia formación sobre antisemitismo. Este tipo de acciones son acciones concretas que vale la pena celebrarse, tienen algún trasfondo, son suficientes. ¿Hacia qué tipo de cosas concretas, aparte, por ejemplo, de la definición de antisemitismo de la IRA, podemos buscar perseguir? Que no es el punto, ¿no? Pero yo también lo relaciono con el tema, por ejemplo, del cambio climático. Es algo tan gigantesco, tan difícil a veces de tomar en las manos. También también es objeto de ser negado. Pero entonces, ¿a qué cosas podemos querer alcanzar? Porque decimos, bueno, es muy pequeño, no lo soluciona, o bueno, tampoco por no hacer algo demasiado grande no voy a hacer nada. Eh, no sé qué comentario pueda tener al respecto. Bueno, permíteme desgranar, porque creo que hemos mezclado varios temas. Primer tema, Austria. Austria está haciendo un trabajo más que bueno en los últimos tiempos. Está haciendo un trabajo pendiente. Les voy a recomendar un libro fantástico que salió, si yo no me equivoco, el año pasado o este año, llamado Los Amnésicos. Es un libro extraordinario escrito por una mujer, hija de un alemán y una francesa, que es una tercera generación después de la guerra, y empieza a indagar en el pasado de su familia para poder ver cómo vivió. Está hablando de toda esa gente que vivió en el medio de la sociedad, que no fueron los nazis que llevaron adelante la barbarie, pero que de una u otra manera se aprovecharon. Ella empieza a investigar y empieza a ver, bueno, que en definitiva la empresa que siempre tuvo su abuelo se la compró por 2,5 pesos a judíos que se tuvieron que ir, y cómo ella empieza a indagar y saber en su historia de que los pocos judíos que habían vendido obligadamente esa empresa por
por muy poco dinero. Pasada la guerra, los que sobrevivieron hacen un reclamo y cómo se afronta ese reclamo. A su historia, a su familia francesa empieza a indagar qué había pasado con ellos durante la guerra, con su familia alemana, y así se toma un trabajo de empezar a revisar qué es lo que está pasando en toda Europa. Y el tema de Austria es un tema donde Austria tuvo un cambio muy importante de actitud. Hasta hace muy poco tiempo atrás, yo diría que los austríacos, una frase hecha, pero que los muestra claramente, los austríacos creían, seguían sosteniendo de que Hitler era alemán y que Beethoven era austríaco. Aclaro esta situación, Hitler nació en Austria y Beethoven murió en Austria, pero era alemán. Como diciendo, nos hacemos cargo de lo bueno y lo malo es de los alemanes. Austria está haciendo un mea culpa de su historia, y no nos olvidemos que nuestro mentor, Simón Wiesenthal, eligió quedarse en Austria después de la guerra, porque él decía, si yo me voy a dedicar a buscar a los nazis, yo me tengo que quedar donde están los nazis. Y él sostenía que muchos de ellos habían buscado refugio en la propia Austria. Pero otros países no se hicieron cargo de su historia. Y requerirá todavía de un trabajo que las nuevas generaciones tengan que hacer. Porque siguen sosteniendo, bueno, todos vemos la barbaridad que está haciendo, porque no me cabe otra explicación. Polonia está en el camino contrario. No solo de hacerse cargo de su historia, sino sancionar a quienes se lo hagan recordar. Y hacer algo así como una ley de olvido, de que nos tenemos que olvidar y tiene que prescribir todo lo que pasó, y nosotros fuimos víctimas de los nazis. Ahora, que 3.300.000 judíos vivían en Polonia y hoy no vive pero ni el 1%, no, la razón ni ahí, como dicen los chicos hoy. Con lo cual, recomiendo altamente este libro porque nos va a servir para contestar estas reflexiones sobre en qué estado está o cómo fue hacerse cargo de esto a lo largo de la historia y qué está pasando hoy. Y está lleno de datos concretos y muy, muy fácil de leer. Respecto de tus otras afirmaciones, la verdad, coincido con que se está mezclando. Y a mí no me gusta mezclar. Me recuerda un poco a quienes sostienen este concepto de la interseccionalidad. ¿A qué llamamos esto de interseccionalidad? El mundo se divide ya no en buenos y malos, sino en opresores y oprimidos. Y todos los oprimidos nos tenemos que poner del mismo lado. Y si nosotros fuimos y nos lleva a conclusiones, como por ejemplo, que los grupos LGBT que se sintieron oprimidos durante muchísimo tiempo, tienen que aliarse con los palestinos porque son los oprimidos de hoy. Entonces, rechazan la mayor de las marchas del orgullo gay que se hacen en Medio Oriente, que es en Tel Aviv, y reivindican a Hamas, que si tuviesen la ocasión los tiraría desde un balcón. O sea, una absoluta ridiculez. Entonces, si nosotros vamos a querer utilizar los mismos conceptos para la lucha de Black Lives Matter o la lucha del cambio climático, me parece que cada una es distinta y hay que marcar esas diferencias. No todo es lo mismo y no todos los que están de un lado tienen que aliarse con los que están de eventualmente el mismo lado en otra lucha. Me parece que no, este concepto hay que ser muy claro y concreto y hay que rechazar. ¿Qué otra pregunta? Jessica, desmuteate y... Sí, Jessica. Hola.
yo quería saber en relación a esto que vos decís, que hay como un... ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha? Quería preguntarte si Alemania no se hizo cargo de esa historia. Sí. Digamos, yo creo que Alemania sí se hizo cargo. ¿Y Sí, qué va a el pasar primero. ahora que Angela Merkel no va a estar más? Porque de alguna manera ella era la que llevó adelante este reconocimiento de la responsabilidad que tuvo Alemania en relación al Holocausto y demás. La realidad es que no te puedo contestar. Puedo tener una determinada capacidad de análisis que ustedes me reconocen más que yo me la reconozco a mí mismo, Sí. pero de ninguna manera soy profeta. Es decir, no puedo adivinar qué es lo que va a pasar. Sí coincido que Alemania fue el primero que se hizo cargo de su propia historia. Han pasado determinadas épocas, pasaron primero por la famosa desnazificación, pasaron por una situación en la que tuvieron que estar partidos como país, volver a reunificarse, pero se miraban como extraños, porque imagínense lo que significaba para un alemán del este que nunca tuvo absolutamente nada, que nació mucho tiempo después de la guerra, y lo único que vivió fue la mediocridad y tristeza del régimen soviético, encontrarse con las injusticias de tener que estar con distinto punto de partida en un país que estaba avanzando a pasos agigantados y que, bueno, que no había una justicia económica en ese momento. Eso fue uno de los primeros momentos de un renacimiento del neonazismo. Pero sí Alemania se hizo cargo. Y yo creo que asume una responsabilidad sin duda, sin dudas. También genera nuevas formas de antisemitismo, pero por otras razones. El haber recibido oleadas de personas que fueron criadas en un ambiente antisemita y que no tienen hoy resueltos sus problemas, como los refugiados que fueron llegando durante esta última época, y no atender a esa situación genera una eventual cuestión de antisemitismo también. Pero Alemania sí se hizo cargo de la parte histórica. Y Lana estaba preguntando recién, me ponían en el chat, hoy un gobierno absolutamente eficaz, el cual por un lado, hace unos años atrás, sancionó una ley en la cual si alguien afirma que había campos de concentración polacos, puede ser condenado penalmente, porque es un error histórico con un daño que le ocasiona a la nación polaca, porque ellos dicen que eran víctimas de los nazis y que el concepto es campos de concentración nazis en Polonia. Y que cualquiera que afirme de que estructuras oficiales polacas fueron colaboradoras de los nazis implicaría sanción. Hubo dos historiadores que fueron castigados por esto y sin embargo la propia Corte Suprema polaca declaró inconstitucional esta ley. Hace 2 meses atrás cambiaron las condiciones de prescripción de los reclamos de los judíos en Polonia. Todos sabemos que terminada la guerra, cuando los sobrevivientes volvían a sus pueblos, volvían no solo por los bienes, sino volvían a sus casas. Digo, hubo pogroms posteriores al final de la guerra de polacos que atacaban a sus propios vecinos de por qué habían venido y por qué sobrevivieron, y que no les iban a reconocer absolutamente nada.
y durante toda la época soviética fue imposible hacer reclamos monetarios o reclamos por bienes. Lo que hicieron fue adelantar o acortar los periodos de prescripción. Esto es un tema jurídico, es que uno tiene un determinado tiempo y que si no existe, bueno, no tenés más derecho al reclamo. Situaciones de estas se ven en Polonia absolutamente todos los días y de hecho se tensa muchísimo la relación con Israel. Israel ha planteado protestas diplomáticas al respecto, y Polonia contestó no solo a... No te estoy escuchando. Parece que perdimos la conexión. Un Sí, momento de mientras Ariel. tanto Realmente. quisiera, hasta que vuelva Ariel, quisiera, como viajo frecuentemente a Polonia, eh, Polonia es un estado ahorita que está, como dijo Ariel, totalmente reescribiendo su historia y está castigando a los historiadores, a los que realmente quieren decir lo que pasó en Polonia. Y una anécdota personal, porque yo tengo parte paterna austríaca, materna polaca. Cuando mi abuela, Sichrono Libraja, Ruth Hirschman, fue a su casa después de sobrevivir a Auschwitz, los polacos que habían cogido su casa le dijeron que todavía hay judíos viviendo en Polonia, y el censo, que es exacto, es que de 3.250.000 judíos polacos, posteriormente a la guerra, quedaron 250.000 judíos. Así que los polacos no pueden no hacerse cargo de su historia. Pero por otra parte, lo cual es peor aún, visitando Auschwitz, Birkenau, los polacos se esconden cuando va uno a Buna Monovich. Se esconden totalmente porque no quieren que los vean. Y por eso ahorita cuando uno hace la marcha por la vida, que se hace desde Auschwitz I a Auschwitz II, Birkenau, que es donde hubo la matanza muy importante de judíos, tiene que ir guardada por la policía, porque existe el miedo de que haya un ataque hacia los judíos, que son 12.000, 10.000 judíos marchando con la bandera de Israel. Entonces, espero que Ariel se conecte. Y por Sí, sí, último, ya estoy. una sola cosita, entonces, para terminar. Mi abuelo es Ezra Hirschfeld, Zichrono Libraja, se escapó del gueto de Łódź o gueto de Lodz o Lynchmannstadt, porque los alemanes cambiaban los nombres de las cosas. Y cuando se escapó, llegó a casa de su mejor amigo, que era polaco, o sea, polaco gentil. Y de repente, cuando él dice, sí, sí, quédate aquí, al día siguiente lo vino a buscar la Gestapo, porque él mismo lo denunció por 3 slotes o suotes, como se dice. Terminé. Bueno, a ver si les pido disculpas, no manejo que se había cortado la señal. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, por YouTube hicieron una pregunta de que si existe evidencia de que los nazis o investigadores modernos, que así como la iglesia y otros movimientos protestaron y se eliminó el programa Action T4, si alguien hubiera protestado, no hubiera habido holocausto como lo conocemos hoy. No acostumbro a contestar preguntas de historia ficción.
Es decir, no puedo hablar de qué hubiera pasado si. Estamos en el terreno de la ficción y no en el terreno de la historia. Y aquí preguntan, Mónica, bueno, aquí Mónica Sí, estoy Raport leyendo. pregunta, A ver, sobre esto aparece información, tanto en Francia, en el Reino Unido, si suspenden o no suspenden. Acá hay un tema que a veces uno tiene que trabajar con la realidad con la que tiene. Es decir, un país puede tener toda la intención de legislar y hablar de cómo debe llevarse adelante la educación. Pero cuando los maestros están frente a un aula y reciben por parte de absolutamente el 90 o el 95% de los padres y de la comunidad educativa un rechazo a seguir hablando de determinados temas o porque son inmigrantes musulmanes o porque no les interesa a su realidad hablar de estos temas, y hay veces que uno no tiene elementos con los cuales pelear frente a esa situación. Si por más que la ley les diga que tienen que tratar determinado tema, si toda su comunidad educativa se levanta y dicen que no, se hace difícil a veces. Y es una realidad en la cual yo creo que, y siempre hablamos lo mismo en estas charlas, la educación es fundamental, pero no es el único elemento y no hay que sentir de que está cubierto si una ley implica un plan de estudio y dejamos que los maestros se hagan cargo. No alcanza. Y no es lo único. Tiene que haber un compromiso desde la realidad en la vida cotidiana y desde el Estado. No solamente en la educación. La educación es importantísima. Pero si vamos a dejar, bueno, lo ponemos en los planes de estudio, yo creo que hay una demanda muy grande. Vamos a una cuestión que es concreta. Hay una demanda muy grande de toda la sociedad civil de que, no sé, que se recuerden un montón de situaciones, no solamente pedidos nuestros desde los judíos, sino gente que va a pedir, bueno, hay que reconocer, hay que un día en la escuela dedicar a hablar, no sé, digamos, de los pueblos originarios, o del genocidio armenio, o tenemos que hablar de quién fue una persona en el país en el que estemos, o la realidad es que la respuesta que van a recibir de los docentes es sí, pero yo tengo el programa de matemática y lo tengo que terminar y no me alcanzan las horas. Es decir, entonces, desde el Estado a veces es, bueno, generemos que dentro de los programas obligatorios tengan que tratarse estos temas y sentimos que si sacamos esta ley cumplimos. Y bueno, pero en la realidad las escuelas no se pueden hacer cargo de todo. Creo que volvimos a perder la señal. Sí. Pero igual ya estamos por terminar. No te escucho. Mientras recuperamos a Ariel, hace 2 semanas que grafitaron 9 barracas en Birkenau y se sabe que no son polacos porque lo está investigando la policía, porque eso sí está en el Código Penal, en el Museo de Auschwitz-Birkenau o en el Memorial de Auschwitz-Birkenau en Birkenau, cosa que es horrible, porque ¿cómo puede entrar en una hora pico una persona o varias personas y grafitar dentro de las barracas slogans antijudíos y slogans nazi? Me muteo. Perdón, no pude escucharte, se volvió a cortar.
Me perdí, estoy... No, lo único que te estaba haciendo tiempo para que te metieras, pero mencioné, hablando un poco más de Polonia, que hace 2 semanas grafitaron 9 barracas de Birkenau y que las autoridades ahorita eso sí lo están investigando. Y bueno, nada, era de todas maneras, Ilana dijo que estábamos por terminar, entonces bueno, para que tú des unas palabras finales y muchísimas gracias por mi parte. Explico, Ariel no se encuentra en Buenos Aires, se encuentra en Córdoba. Yo la verdad es que ¿Otra vez? Ariel, ¿estás con nosotros? Bueno, ya, dale. Estoy. Dale. No me fui, pero no se escuchaba muy bien. Lo que digo nuevamente, les agradezco mucho que nuevamente hayan pensado en darme el honor de poder acompañarlos en esta fecha y poder darles algún mensaje que espero haya sido lo que ustedes hayan esperado, hayan querido al momento que me llamaron. Excelente como siempre. Gracias. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a Nora por permitirnos este espacio tan valioso y tan significativo, y sobre todo pensando en cómo mantener la memoria, y no solo la memoria, sino la acción, sobre todo en los jóvenes y en las próximas generaciones, y como muchos expertos han comentado, la preocupación de, ok, ¿cómo se va a mantener esta memoria, esta acción, luego de que, por ejemplo, fallezcan todos los sobrevivientes, o todos los retos que cada año esta situación, estos problemas se les van sumando. Entonces, muchísimas gracias. Para Espacio Ana Frank es un honor, es un privilegio contar con un ponente de tan destacado prestigio, y que día a día están haciendo cosas importantes y concretas para abordar este tema. No queremos despedirnos sin invitarlos a la próxima actividad que vamos a tener sobre los 1700 años de vida judía en Alemania, que organiza la Embajada de Alemania, bueno, aquí en Venezuela, pero sabemos que es una actividad a nivel mundial, y que aquí en Venezuela se va a realizar en conjunto el 9 de diciembre a las 4 de la tarde en la Asociación Cultural Humboldt, ¿okay? Donde vamos a estar teniendo una serie de programación, ¿ok? Para destacar, celebrar y destacar lo que ha sido la vida judía en Alemania, y evidentemente la relación que tiene al menos con Venezuela. Entonces, muchísimas gracias. Sigan las actividades de Espacio Ana Frank y estamos para las próximas actividades. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Nora. Gracias a todos. A ustedes. Los saludo muy, muy fuertemente. Gracias a ustedes.